una seria investigación del caso. Muy bien. Que el periodista César Hildebrand, que algunos periodistas y personajes dedicados al periodismo, pues no todos los que hacen periodismo son periodistas, y muchas veces el que no es periodista lo hace mucho mejor. Ese es el caso justamente de César Hildebrand, que es más bien estudiante de literatura, más bien, o de educación con especialización en literatura, pero que luego se dedicó al periodismo en la práctica. Es tratado como una suerte de pontífice, de una suerte de personaje al que hay que reverenciar y al que hay que escuchar porque tiene mucha sabiduría y no comete errores, ¿no? No tiene nuestros vicios humanos, nuestras miserias, carece de nuestras emociones. Entonces este personaje es un personaje que en algunas ocasiones se ha convertido en una suerte de tribuno ético de la sociedad. Yo recuerdo una sabrosa entrevista a Javier Vallerrestra, donde Vallerrestra prácticamente pues lo zamaqueó y porque le dijo pues que él no tenía ningún derecho para estar tratando y hablando de honras ajenas, porque nadie lo había elegido para ser pues el cancerbero ético de todo aquel que él cree que se porta mal. Pero no, él le contestaba a Hildebrand: tú tienes derecho a venir. No, yo no tengo por qué estar viniendo cada rato cuando a ti se te dé la gana, ¿no? Le respondía. Pero bueno, hubiera sido muy sabroso encontrar esa entrevista, pero hace poco en un programa que ahora sale en YouTube, que se llama Sálvese quien pueda, de los periodistas Josefina Tausen y Renato Cisneros, Hildebrand ha dado una entrevista y entre otras cosas ha compartido algunas de sus hilarantes, irónicas y a veces chocantes frases, o se ha referido a personajes determinados, como en el caso del señor Acuña. Vamos a escuchar cómo Hildebrand se ha referido al señor Acuña. Nos queda Vizcarra. O si no, Merino. Ajá, no le gusta ninguno. Ahí está Forsyth, que tapaba muy bien en la Alianza Lima. No le gusta Forsyth. Ahí está Acuña, rector de la ilustre Universidad César Vallejo, cuya facultad de medicina vota médicos que yo no quisiera tener en mi entorno cuando enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. Es absolutamente una constante. O sea, ¿quién no veía un estadista continental en Alan García y su retórica, a veces brillante, integradora? Josefina. Yo tampoco. Yo hace años que trato a García como se lo merecía. Eso. Es un espectáculo. Sí. Hablando de políticos, oye, te estaba mirando, Josefina, cómo extrañamos a gente como tu padre. Qué barbaridad. Es que esa es la verdad. Esa generación no tuvo recambio. No. Punto. No, y una de las preguntas que queríamos hacer... Si tú te pones a pensar que después de Bedoya Reyes viene Bengolea, con todo el respeto que el señor Bengolea me puede merecer como burbujito en mi memoria. Pero no tiene después de Bedoya está Burbujito. ¿Qué está pasando en el Perú? A ver, dime, Josefina. Después de Townsend, García. Nava. ¿Quién? Atala. Entonces, el gran drama del Perú es que no se da cuenta de que al perder la partidocracia protagonismo en la política, lo que se ha destruido es la política.
Si hay algo que sería bienvenido en el Perú, sería una opción socialdemócrata, Que debía ser el civilizada, APRA. Claro, primermundista, claro, ¿no? que tenía que ser el APRA, ¿no crees? Que eso debía ser. Exactamente, que tenía que ser el APRA. Y Y no Alan lo García la convirtió en una escuela de rateros. Mm. Donde Pero parece que con la edad Hildebrand comienza a perder la memoria en solo unos cuantos años. Cuando Beto Ortiz le pregunta, ¿y quiénes ha contratado usted, señor César Acuña, en su universidad para que dé charlas, otro tipo de servicios? Escuchemos. ¿Qué otros colegas como yo han ido a dar charlas a la Universidad César Vallejo? ¿Qué otros periodistas? Ha ido Augusto Álvarez, también da Augusto Álvarez Rodríguez. Sí. ¿Quién más? César Hildebrand. Últimamente no, hace años atrás sí. Ya. ¿Qué otros colegas? Bueno, pues aquí alguno de los dos, no está diciendo totalmente la verdad, porque resulta que el señor César Hildebrand, que ahora se espanta de los médicos que salen de la Vallejo, no tuvo problemas ni empachos y tuvo mucho estómago para ir a cobrar como Augusto Álvarez Rodríguez o algún otro personaje que esté relacionado también con el llamado establishment mediático. Entonces, es curioso porque Hildebrand, lamentablemente en los últimos tiempos, otrora personaje de mucho prestigio, de mucho valor, y hoy en día un personaje más bien usado sobre cierto sector que está complacido con el gobierno, con la caviarada. Él no acepta que apoyó fervorosamente a Vizcarra cuando disolvió el Congreso y se creyó el cuento de que el tipo era ¿cómo lo llamó algún historiador por ahí? Lo llamó a Vizcarra el personaje del siglo. Y hay hasta académicos y políticos, politólogos diré, que hablaban de que este señor estaba haciendo unas reformas políticas históricas, ¿no? Entonces, ahora vemos que se desnuda este personaje y Hildebrand lamentablemente últimamente confunde sus odios particulares con su presentación de la información. Y entonces a veces lamentablemente deja de tener la neutralidad que desea y no reconoce que él se equivocó con Vizcarra y que su periódico fue vizcarrista y que tiene que hacer un mea culpa y pedir perdón por haber sido vizcarrista, aunque le duela reconocerlo y aunque se tape la nariz y no quiera reconocer sus errores y quiera reconocer solo sus virtudes. Aunque en este programa no creemos ni en la edad, ni en la supuesta sabiduría, ni en la supuesta, neutralidad ética que lamentablemente César Hildebrand hoy día maneja. Pero bueno, por otro lado, esta semana, exactamente el 22 de febrero, se cumplió 126 años de Haya de la Torre. Y bueno, no es necesario, creemos nosotros, ser aprista para reconocer a una figura de la historia política, pero también del pensamiento político del país, como lo es también José Carlos Mariátegui, ¿no? Ambos incluso compartieron en algún momento no solamente a la acción política, sino los escritos en publicaciones como Claridad o como Amauta, que dirigía el propio José Carlos Mariátegui, donde se publicaban artículos no solamente de Haya de la Torre, sino artículos de otros apristas sobre el APRA en Amauta específicamente, pero también personajes como Víctor Andrés Belaúnde. Entonces creemos que Haya de la Torre trasciende a la organización política que es el partido aprista y que hoy en día, ya después de más de un siglo, 126 años, es un peruano que debe ser reconocido como parte del pensamiento nacional, como estos otros que hemos citado, Mariátegui, Víctor Andrés Belaúnde y otros más. Es más, recordaba que el filósofo Augusto Salazar Bondi
y el propio David Sobrevilla, que fue discípulo de él, reconocían que estos personajes forman parte de lo que es el pensamiento político nacional de nuestro país, ¿no? Y contribuyeron enormemente a la historia de las ideas políticas en el país. Entonces, estábamos hablando del Día de la Fraternidad. ¿Por qué? Porque era una fecha también memorable, porque al mitin de la fraternidad, por ejemplo, asistían personajes de la talla de Willy Brandt. Hay una foto ahí de Willy Brandt, esta figura de la socialdemocracia mundial, ¿no? Este canciller alemán que venía a los mítines de Alfonso Ugarte cuando Aya de la Torre estaba vivo, y también venía otro personaje similar, Salvador Allende, que era figura del socialismo chileno. Ahí está la foto de Salvador Allende, obviamente. Estos personajes eran los que asistían al mitin de la fraternidad. Y a propósito de esto y de la socialdemocracia y de Alan García, justamente en la misma entrevista de la que hablábamos, Hildebrand se refirió a estos temas. A ver. Es absolutamente una constante. O sea, ¿quién no veía un estadista continental en Alan García y su retórica, a veces brillante, integradora? Josefina, yo tampoco. Yo hace años que trato a García como se lo merecía. Eso, es un espectáculo. Sí. Hablando de políticos, oye, te estaba mirando, Josefina, cómo extrañamos a gente como tu padre. Qué barbaridad. Es que esa es la verdad. Esa generación no tuvo recambio. No. Punto. No, y una de las preguntas que queríamos hacer... Tú te pones a pensar que después de Bedoya Reyes viene Bengolea, con todo el respeto que el señor Bengolea me puede merecer como burbujito en mi memoria. Pero no tiene después de recambio. Bedoya está burbujito. ¿Qué está pasando en el Perú? A ver, dime, Josefina. Después de Townsend, García. Nava. ¿Quién? Atala. Entonces, el gran drama del Perú es que no se da cuenta de que al perder la partidocracia protagonismo en la política, sí, lo que se ha destruido es la política. Sí. Si hay algo que sería bienvenido en el Perú, sería una opción socialdemócrata, civilizada, claro, primermundista, claro, ¿no? Que tenía que ser el APRA, ¿no crees? Que eso exactamente, que tenía que ser el APRA. Y Alan García la convirtió en una escuela de rateros. Y precisamente para hablar de esta fecha que es muy emblemática para los militantes apristas, y habida cuenta que el APRA se encuentra actualmente en una crisis profunda, no ha podido participar del proceso electoral actual, su lista al Congreso no se pudo inscribir, su candidata a la presidencia de la República renunció, no es un secreto que en el APRA existen problemas internos pero muy fuertes, y para entender todos estos temas y hablar incluso de la coyuntura política actual, habíamos invitado a Mauricio Mulder, quien inicialmente se había comprometido a concedernos esta entrevista. Lamentablemente el día de hoy inexplicablemente no ha contestado el teléfono, y no queremos pensar que le han aconsejado que no brinde declaraciones a este programa, porque le podríamos hacer preguntas un poco difíciles o complicadas que él no quiere responder. No queremos creer que Mauricio asiste solo a los programas a los que él se siente seguro de que las preguntas van a ser complacientes. Yo admiro y respeto a Mauricio Mulder como parlamentario y como político, aunque tengo muchas discrepancias con alguna de sus acciones, como con cualquier otro personaje la podría tener, y en la situación en la que estamos actualmente, lo único que vamos a hacer es realizar una entrevista respetuosa, pero nada complaciente. Ese era el tema.
porque aquí de lo que se trata es de conocer ciertos temas que interesan a la ciudadanía y específicamente al público aprista. Entonces, en su defecto, ya en otra oportunidad trataremos de convocar con él. Pero ahora, en el siguiente segmento, vamos a volver con la entrevista prometida a Ricardo Maldonado, psicólogo argentino y activista político. No se pierdan esa entrevista desde Argentina. Una pausa y ya volvemos.